Y realmente sabemos que en general el uso de alcohol no es bueno para nuestro cerebro y que tenemos que dar un tratamiento y que va a ser probablemente indefinido, ¿no? No les decimos de por vida, pero que ahorita lo vamos a empezar y que va a ser indefinido. Que necesito que te lo tomes. En epilepsia, los dos estados anticrisis ideales son el sueño. Cuando nosotros dormimos y tenemos un buen sueño y es reparador, normalmente el sueño, sobre todo profundo, es anticrisis o antiepiléptico. Y el embarazo también, que es un estado de alta elevación de progesterona, pues es anticrisis. Pero digo, no podemos tener a todas la bella durmiente o embarazada porque no tendrían vida. Bienvenidos a otro episodio de Salud Cerebral Podcast con Pilar y Betty. Hoy tenemos una invitada, es la doctora Iris Martínez. Ella es médica de la UNAM, es neuróloga del Instituto de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México, tiene fellow en epilepsia de Los Ángeles, California, de la UCLA, cursó una maestría en ciencias médicas y en este momento es candidata a doctorado en Ciencias de la Salud. Muy bienvenida, doctora, y vamos a hablar de un tema del cual ella es experta de epilepsias genéticas generalizadas y queremos tener una charla muy profunda, pero también muy práctica para todos ustedes para aprender de este tema que cada día nos enseña más y más cosas, que cada día se descubren más y más cosas. Doctora, muy bienvenida a este espacio de Salud Cerebral Podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y también a ustedes, a la doctora Pilar y a la doctora Betty. Gracias por la invitación y un gusto poder compartir un poco sobre este tipo de epilepsias. Bueno, yo antes de hacerle la primera pregunta a la doctora, quiero decirles a todos que la doctora Iris fue una de mis mentoras, de mis profesoras, que le tengo una admiración y un cariño muy profundo y me siento pues muy honrada que nos haya querido acompañar en este podcast para que nos hable de lo que más le gusta, de lo que más sabe, de lo que ha dedicado creo que los últimos años de su vida o los últimos, o los penúltimos y los primeros, porque creo que lleva como 20 años dándole a este tema de las epilepsias genéticas generalizadas. Y cuando hicimos el pelo con ella, pues el énfasis es bastante en este tipo de epilepsias. Doctora, nosotros queremos saber que nos cuente cómo llegó a la neurología y por qué llegó a la epileptología. Cuéntenos esa historia desde que usted tomó esa decisión. Gracias, Betty, por la presentación y el cariño y la admiración es mutuo. Siempre he dicho que los médicos de formación o fellows del posgrado de epileptología siempre son buenos, pero algunos son extraordinarios y tú sabes que entre ellos te cuento a ti como uno de los fellows que tuvimos extraordinarios y bueno, a través de esta actividad que haces también con la doctora Pilar, pues también da cuenta de tu interés en esta área. Pues a mí me gustó dentro de nuestros ciclos básicos, yo estudié en la UNAM y nosotros en el tercer año de la carrera, son 6 años, rotamos por los ciclos clínicos y ahí comencé pues el conocimiento de la neurología, si bien ya había llevado neuroanatomía, pero fue en los ciclos clínicos y era un libro que era el Fustinioni, que era un libro de semiología neurológica, obviamente ya tienen libros más nuevos, pero ese libro me gustaba mucho, devoré todo el libro, me gustaba mucho todo lo que era la parte clínica del examen neurológico y también conocer cómo se correlacionaban las alteraciones del examen neurológico pues con la patología neurológica. La verdad me gustó mucho y de ahí dije quiero ser neuróloga, fue en esos cursos clínicos. Yo quería ser neuróloga pediatra porque la verdad me gustan mucho los niños. Y de hecho, terminando la carrera, bueno, antes de irnos al servicio social, había una beca que se daba para la Universidad de Nuevo México, participé para esa beca y estuve ahí 3 meses y justamente roté en el servicio de neurología pediátrica y vimos casos muy interesantes. Vi una encefalitis aguda desmielinizante, que pues para mí era algo como muy nuevo, nunca había visto este tipo de encefalopatía, de encefalitis de ADEM. Y también un caso de Guillain-Barré. Y como es Nuevo México, en la frontera había también casos de cavernomatosis múltiple. Entonces tuve la oportunidad de participar mucho. De ahí me siguió gustando mucho la neurología y en especial la pediatría. Y bueno, ya para hacer mi examen para entrar a la especialidad en México hacemos un examen que se conoce como el ENAR, una vez que terminamos la carrera para poder aspirar a una especialidad médica. Y justamente formada en el examen, el que ahora es mi esposo, el doctor Sebastián, me dice, ¿te gustan los niños, pero no te gusta la pediatría? Me dice, deberías hacer medicina interna y después hacer neurología adultos.
Y antes pues no era electrónico, era así de llenar bolitas. Y entonces dije, tienes razón. Entonces entré a medicina interna, ahí en la fila decidí hacer medicina interna para hacer neurología de adultos. Y la verdad sí, porque los niños me gustan mucho y creo que así me hubiera dado como ver las patologías neurológicas en niños, creo que sí. Si bien en los adultos también es algo que te mueve, pues en los niños más. Entrando en neurología, pues decidí hacerlo en el mejor hospital de México, que era el Instituto Nacional de Neurología, que es mi casa y pues mi alma mater. Y también estando justamente en la fila en el Instituto de Neurología para hacer mi examen de admisión, estaba delante de mí una doctora ya neuróloga. Ya le pregunté que ella qué iba a hacer de examen y me dijo, yo voy a hacer neurofisiología. Y le pregunté qué es la neurofisiología. Me dice, pues es la actividad cerebral, estas ondas cerebrales. Se me hizo también muy interesante. Y en mi formación, pues también la neurofisiología me llama la atención, cómo tenemos patrones normales en el electro. Todos tenemos patrones normales, obviamente con variabilidad, pero también la anormalidad tiene un patrón y eso se me hacía muy interesante. Incluso el caos, yo pienso la ipsarritmia, ¿no? La ipsarritmia es un ritmo caótico pero que tiene un patrón, ¿no? Las actividades epileptiforme, pues tiene, las englobas obviamente en ciertas ondas y obviamente ya las combinaciones cuando vemos los estudios. Entonces ahí dije, "Ay, me gusta la neurofisiología". Tuve la oportunidad de ser jefe de residente en el instituto y el instituto junto con la doctora Elisa Alonso y el doctor Rubio Donadiu tenían ya una colaboración con el doctor Antonio Delgado Escueta en la Universidad de California en Los Ángeles, justo para el estudio de las epilepsias genéticas. Entonces yo hago una rotación en genética en el último año ya siendo jefe de residentes y tienen la oportunidad de una beca para ir a estudiar bajo la tutoría del doctor Delgado Escueta en la Universidad de California en Los Ángeles para hacer epileptología. Y pues me ofrecieron esta beca y yo pues acepté, la verdad sí era como dentro del área que yo quería estudiar de la neurofisiología. Claro, es muy diferente. Y ahora lo sé, la neurofisiología y la epileptología. Y fue como fui a la universidad con el doctor, mi beca era por un año. Y estando allá, pues al doctor también le gustó mucho mi trabajo y me dijo que si me podía quedar un año más. Y bueno, obviamente primero le pregunté a mi esposo y luego al doctor Julio Sotelo, que era el director, si me daba oportunidad, porque la idea era obviamente regresar al instituto y ya establecer una clínica de epilepsia, que aunque ya había habido varias, pues era empezar también un programa de cirugía de epilepsia. Y acepté quedarme otro año y así fue como terminé epileptología y como siempre decimos, nos apasiona la epileptología, que es el estudio de la epilepsia. Evidentemente la epilepsia como tal, la enfermedad, es algo que si pensáramos, yo digo, si yo reflexionara un minuto sobre lo que es la enfermedad, probablemente no podría hacer lo que hago en el impacto que genera en las personas que la padecen. Pero pensar en su estudio, en todo lo que se deriva de ella, en todo lo que podemos hacer por los pacientes, realmente es algo que nunca pensé que me fuera a apasionar de esta forma, así como me apasionó la neurología, el estudio de la epilepsia es algo que puedo hacer todo el día, todos los días, todo el tiempo y el ver y los resultados que nosotros vemos en los pacientes es algo que es indescriptible. Le comento siempre a mis seres queridos, no necesitas que el paciente te dé las gracias, porque de alguna manera algunos lo hacen, pero cuando tú ves que un paciente se reincorporó a su vida personal, laboral, social, por algo que tú hiciste en el control de las crisis, de verdad no necesitas que te den las gracias. Creo que esa es una gran satisfacción que te hace saber que todo lo que haces, que todo lo que estudias, que todo el tiempo que dedicas, y obviamente los pacientes son y siempre serán desde nuestro motor hasta nuestros grandes maestros, ¿no? Ellos son, por más que queramos ser empáticos, pues ellos tienen estos zapatos de la epilepsia y ellos son los que nos enseñan cómo se camina con ellos. Doctora, eso que acaba de decir es muy lindo porque es una esperanza, ¿no? Porque muchas veces una persona recibe este diagnóstico en el consultorio o a veces en un ambiente hostil como son las urgencias y casi que ellos sienten que eso les cambia la vida y que los limita. Pero cuando usted escucha esas historias esperanzadoras, pues es una esperanza también para los pacientes de romper esos mitos y que la epilepsia no los limite. Qué lindo lo que acaba de decir. Sí, totalmente, doctora. Creo que
la labor que hacemos y todo, este esfuerzo que ustedes hacen con este podcast, todos los esfuerzos, creo que en la educación y en abrir estos espacios y en reducir el estigma para los pacientes, porque a veces me decían justo que fue el Día Internacional de la Epilepsia, donde obviamente no la celebramos y no hacemos conciencia. Sí tengo colegas que me decían, ¿por qué solo un día? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué este día? Le digo, porque para mí creo que todos los esfuerzos suman desde yo ese día ponerme un listón púrpura, desde vestirme de ese color hasta salir. Creo que todo suma para tratar de disminuir el estigma y para mejorar la atención de los pacientes, porque todavía tenemos retrasos diagnósticos, ustedes lo saben. Y bueno, qué no decir terapéuticos que ya abordaremos en este podcast. Y esto es como aún hay pacientes mal medicados, que es algo que yo no puedo creer hoy en día en epilepsia, ¿no? Doctora, yo creo que la primera pregunta que las personas quieren entender es por qué se llaman epilepsias genéticas generalizadas. Y hoy vamos a hablar de, digamos, un subtipo, usted nos va a aclarar eso, que son las idiopáticas. Entonces, cuéntenos cuáles son esas epilepsias idiopáticas, que creo que hay un grupo poblacional interesado en que hablemos de ellas, y realmente por qué son un grupo diferente, qué es lo que las hace diferente, cómo las podemos definir. Sí, mira, inicialmente las epilepsias se llamaban idiopáticas, sintomáticas y criptogénicas, donde idiopático en medicina es que no se sabe la causa, pero de acuerdo a la Liga Internacional en contra de la Epilepsia, idiopático es que presentaban una edad determinada, características clínicas, estos tipos de crisis, hallazgos en el electroencefalograma, en la imagen, un pronóstico, que esto actualmente lo integramos como síndromes. Criptogénico en epilepsia si era propiamente de causa desconocida. Y sintomáticos secundarios que había un tumor, una lesión, una calcificación, algo que producía las crisis. En la evolución de las clasificaciones de las crisis, posteriormente se dijo, bueno, vamos a sustituir este término idiopático por genético, porque realmente la connotación en muchos casos es que es hereditario y cambió el término, ¿no? En vez de idiopático ya les llamábamos genéticas, sintomáticas o estructurales, metabólico-estructurales, y de causa desconocida, ya no utilizábamos criptogénico, ¿no? Porque puede no ser práctico para los pacientes. Entonces ya teníamos en esta nueva clasificación las causas genéticas, las metabólico-estructurales y finalmente las desconocidas. Volvió a evolucionar la clasificación, ahora ya tenemos más etiologías o más causas estructurales, persisten las genéticas, las desconocidas, metabólicas, infecciosas, inflamatorias. Es como lo que tenemos en la actualidad. Y dentro de este grupo le llamamos genéticas generalizadas, porque las crisis, sabiendo que la epilepsia es una enfermedad de circuito, pueden ser focales, estos que están limitados a redes dentro de un hemisferio, aunque a veces se pueden ampliar al hemisferio contralateral, ya decimos focal a bilateral, y aquellas que obviamente no involucran los dos hemisferios, que era el concepto de generalizado, sino que las redes se distribuyen ampliamente en ambos hemisferios, de tal forma que a pesar de tener estudio de electroencefalograma, que es donde colocamos estos electrodos para medir esta actividad eléctrica cerebral, vemos que las descargas rápidamente involucran ambos hemisferios cerebrales, no necesariamente toda la corteza, que algunas pueden originarse en estructuras más profundas como el tallo cerebral, que son a las que nos referimos como crisis generalizadas o epilepsias generalizadas. Y aquí el término genético sí, porque tienen un componente hereditario que sí está en nuestros genes. Sin embargo, también la liga separa dentro de estas epilepsias genéticas generalizadas, nuevamente les pone el nombre a un subgrupo como idiopáticas, y esta razón es porque justamente las idiopáticas tienen estas características que les digo, tienen normalmente una edad de inicio, que puede ser en la niñez, por ejemplo, ausencias, que puede ser en la adolescencia, mioclónica juvenil, otras que no tienen un patrón claro, como aquellas que se llamaban gran mal, que ya no le decimos gran mal, pero decimos generalizadas solas o solamente, y entonces ya las engloban como idiopáticas generalizadas, donde está este carácter de que tienen edad de inicio, de que algunas pueden quitarse, algunas no, ciertas respuestas a tratamientos, hallazgos en los estudios que les hacemos a los pacientes. Y entonces vamos
vamos generando este concepto, ¿no? Hay crisis focales y crisis generalizadas, hay síndromes focales y generalizados, hay epilepsias focales y generalizadas, y dentro de la causa de estas epilepsias, una puede ser de origen genético o hereditario, ¿no? Que está pues en nuestros genes. Hay una pregunta que hacen los pacientes para aclarar un poquito esto, y es que la gente piensa, por ejemplo, cuando hace uno este diagnóstico, dice, pero yo no tengo epilepsia, pero no tengo, mi abuela tampoco tenía epilepsia, entonces, como para que expliquemos un poquito qué quiere decir esto, ¿no? Porque muchas veces se asocia que obligatoriamente la mamá o el papá tiene que tener, pero a veces en el momento del diagnóstico no se encuentra ese antecedente familiar. Entonces, quisiera que aclaráramos un poquito ese concepto, doctora, para los que nos escuchan. Sí, sí existen algunas epilepsias porque pensando un poquito como Mendel, si se recuerdan su Ujú. audiencia, Mendel y los chicharitos, ¿no? O sea, vamos haciendo, hay diferentes tipos de herencia. Yo como le explico a los pacientes en los ojos verdes. Puede ser que sí, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tu abuelo tenía ojos verdes. A lo mejor yo no tengo ojos verdes, pero mi hijo sí tiene ojos verdes, que eso se llama penetrancia. Entonces, a veces sí podemos tener este gen, en este caso no sería de los ojos verdes, sino de la epilepsia, que a lo mejor alguno de mis familiares la tuvo, yo no la presenté porque no se expresó la enfermedad como los ojos verdes, pero a lo mejor mis hijos o mis nietos iban a tener los ojos verdes, que en este caso sería la epilepsia. Y algunas epilepsias también pueden ser de novo, que es estas que generan mayor inquietud, porque es justamente nadie en mi familia tiene epilepsia, nadie nunca tuvo crisis, a veces no tenemos la historia familiar completa, pero a veces teniendo claramente y sabiendo nuestros antecedentes familiares, y estas se llaman de novo. Entonces tenemos epilepsias que pueden tener un patrón de herencia que llamamos dominante, que es la probabilidad 50% de tenerlas. Y otras que se llaman recesivas, donde es 25% la probabilidad de que uno de mis hijos lo tenga. Hay otros patrones de herencia, por ejemplo, mitocondriales, que eso se ve más cuando es por la madre. Nosotros las mamás damos la mitocondria a los bebés, entonces hay algunas que pueden ser relacionadas a mitocondria, algunas, como les digo, de novo, y otras que puede ser más compleja, también la herencia en algunas epilepsias, en donde a lo mejor solo está mutado el tejido cerebral y entonces no tenemos, aunque nos hagan estudios de sangre, de saliva y busquen un gen, pues solo lo vamos a encontrar probablemente en la anomalía cerebral. Sí ha avanzado ya muchos los estudios genéticos, ya estamos viviendo una medicina de mucho más avanzada en la identificación genética de algunas epilepsias. Sin embargo, cuando hablamos de epilepsias genéticas, decimos que la herencia también es compleja. Ojalá fuera tan fácil como explicarte esto de los ojos verdes o de que de pronto los genes cambiaron, pero también en estas epilepsias hablamos de muchos factores. Igual yo también lo explico a mis pacientes como COVID. No todos tuvimos COVID, aunque estuvimos conviviendo con alguien con COVID. El COVID es una infección donde pensaríamos que todos los que estuvimos conviviendo, todos nos vamos a enfermar y no es así, porque hay probablemente genes, el ambiente, nuestro sistema de defensas que pudieron haber hecho que a alguien le dé COVID y a alguien no. Todos podemos comer tacos en el mismo puesto y algunos, aquí en México hay muy buenos taquitos, pero alguien le va a dar, alguien se va a enfermar a lo mejor del estómago, aunque comiéramos los mismos tacos y alguien no. De tal forma que en epilepsias genéticas es igual. Hay muchos otros factores. Creemos que puede haber genes que es muy determinante, que eso me va a dar epilepsia, pero a lo mejor hay otro gen que hace que no se exprese tan severamente o que tenga tantas crisis, pero a lo mejor hay otro gen que hace que se exprese como más tardía, con menos crisis, o que incluso este gen se prenda y se apague. Entonces decimos que es muchos genes. Y si hay genes en algunas epilepsias que se ha mostrado que tenerlos pueden hacer que la expresión sea más sensible a la respuesta a tratamiento o no. Y también tenemos el ambiente, que ustedes también manejan mucho en su podcast que le llamamos la epigenética. Puede Ujú. ser que yo no tenga ningún factor o tengo un factor ahí, ningún factor genético, mejor dicho, y que la epigenética, que lo que cambia no es mi DNA, sino que cambia
cómo se están codificando las proteínas y si de pronto yo fumo, tomo, me pego frecuentemente en la cabeza porque tengo accidentes, peleas, se me baja la glucosa porque no como, porque hago periodos largos de ayuno. Todo esto pues es epigenético, ¿verdad? Eso es parte también del ambiente. Y entonces a lo mejor yo que no tenía genes para epilepsia, pero sí no estoy cuidando mi cerebro de manera adecuada, pues también tengo un riesgo de desarrollarla, ¿no? Entonces, no solamente los factores genéticos, sí en epilepsia, muchas epilepsias que son de novo, son epilepsias que conocemos como encefalopatías, esto es, que se asocian como un retraso o regresión en el desarrollo. Las epilepsias a las que me refiero, las genéticas generalizadas, también pueden ser de novo. Y a veces nosotros en estudios familiares hemos identificado que los familiares de primer grado, papá, mamá, hermanos o hermanas del paciente, a veces sí son portadores de anormalidades en el electroencefalograma. Entonces, muchas veces decimos, no, nadie en mi familia tiene epilepsia, pero cuando hacemos electroencefalogramas a la familia, vemos que a lo mejor sí tenían un componente de anormalidad eléctrica, que no hay que tratarlo, nosotros les decimos familiares asintomáticos, pero que probablemente eso nos apoya mucho que sí realmente hay una historia familiar, aunque la penetrancia, como les digo, la expresión de la enfermedad no estaba en la familia, pero sí es muy importante hacerles saber a los pacientes que les digamos que es genético hereditario, sí puede involucrar familiares y hay algunos que no. Y a estos pacientes o estos personas, estas familias donde no hay nadie con epilepsia, les llamamos en genética familias simples, y aquellas cuando hay varios afectados, pues les llamamos múltiples o multigeneracionales, ¿no? Que eso nos sirve también para la búsqueda de genes. Bueno, doctora, yo voy a hacer una pregunta un poquito compleja, pero va a ser la única que voy a hacer en este podcast porque siempre tengo la misma duda. Aquí dice algo a la doctora que es un poquito, digamos, complejo de entender, pero básicamente es lo que dijo, que a veces uno encuentra familiares asintomáticos, es decir, que le hacemos un electroencefalograma y vemos como una normalidad, pero aparentemente no tienen manifestaciones clínicas y no se tratan, es decir, no tienen convulsiones, no tienen mioclonía, no tienen ausencia, si no los tratamos. A mí me genera una duda y es cuando yo veo a un paciente con este tipo de epilepsia y siempre decimos, bueno, si el paciente está bien, así en el electroencefalograma te salga una normalidad epileptiforme, no lo trates. Pero a mí me ha pasado que yo digo, el paciente supuestamente está bien, no sé, puede que no se dé cuenta de que tiene ausencias o no sé, algún otro síntoma, porque todo no tiene que ser crisis, pueden ser problemas de memoria, problemas de sueño, problemas de comportamiento. Pero ¿en qué momento, por ejemplo, deberíamos sí tratar como el electroencefalograma entre comillas? Porque a veces nos dicen, bueno, hay unos como unos trenes de descargas que empiezan uno a marcar como si el paciente fuera a hacer algo refractario o el paciente está descargando demasiado y uno dice, está en un riesgo muy alto de tener una crisis, aunque él me esté diciendo que no. Entonces quiero Mm. saber en este momento, ¿usted qué está haciendo? Yo sé que eso lo hemos hablado y va a ser, prometo que va a ser la única pregunta enredada del podcast porque yo sé que es enredado el tema, Hola. pero sí quería, siempre tengo esa duda con los pacientes y siempre digo, bueno, quiero saber qué piensan los epileptólogos de eso. Claro, muy buena pregunta. Y creo que te la voy a contestar en específico en epilepsias genéticas generalizadas, que es quizás la experiencia que yo tengo. Uno es, siempre decimos, hay que tratar al paciente y no hay que tratar el estudio. En epilepsias genéticas generalizadas, nosotros hicimos una tesis con el doctor Jorge León en Guatemala, donde estas epilepsias yo veía los electros, les llamamos típicos o atípicos, ¿no? Típico cuando el patrón es generalizado, tal cual lo describimos clínicamente y en el electro, ¿no? Que tú ves, cuando les explicamos a los familiares, la descarga es todo el estudio, ¿no? Es todos los electrodos que le ponen al paciente. Y atípico sería cuando están fragmentados, cuando se ven solo de un lado, cuando no se ve como esta actividad que habitualmente las caracteriza, que se llama punta onda lenta de 3 Hz o polipunta onda lenta de 4 a 6 Hz o trenes de polipuntes en ausencia. Mi hipótesis era que cuando el electro estaba fragmentado probablemente había una lesión en la resonancia y la respuesta no iba a ser tan buena.
Y bueno, como todas las hipótesis, pues esto se desechó. Al final, lo que veíamos es que mientras la punta onda, la polipunta onda, mientras la actividad eléctrica en el paciente persistía generalizada, quería decir que el fármaco, porque cuando ustedes ven el efecto de los fármacos, justamente así lo escriben los libros, es romper la punta onda. Entonces, cuando el paciente persiste con estos patrones muy generalizados, probablemente sí sería yo más, insistiría más en tratar de mejorar o de quitar esos patrones generalizados. Cuando sigo viendo actividad epiléptica, pero esta ya es fragmentada, que en el adulto también es más frecuente y eso a veces complica el diagnóstico porque no es el electro típico del niño, que a veces estos ritmos generalizados es una epilepsia generalizada. El adulto muchas veces lo vemos solo de un lado, solo derecho, solo izquierdo. Ya cuando esta actividad es fragmentada, probablemente yo no sería tan incisiva en que el electro fuera normal. Sin embargo, como tú dices, cuando hacen pruebas, cuando está conectado el paciente y le estoy haciendo un examen, una prueba, está contestando algo, está haciendo una tarea, por ejemplo, tiene que apretar este botón de este color. Cuando tienen estos paroxismos o estas descargas, si hay como una pausa, si hay una interrupción durante estas descargas. De tal forma que siempre como epileptólogos sí nos queda la inquietud, que aunque a veces le decimos, bueno, clínicamente parece que no hay crisis obvias, quizás ya no voy a hacer este esfuerzo de darte más fármaco, pero siempre queda esta inquietud. En este tipo de epilepsias, que te digo que yo no he estudiado eso, pero sí hay estudios donde dicen, tiene la descarga y hay un retraso en la respuesta. Y esto sí puede tener implicaciones en un adolescente que está haciendo la escuela, en un adulto, ¿verdad? Si tienes alguna actividad que requiera demasiada, el estar muy concentrado, hacer cosas de precisión. Entonces siempre queda como esta inquietud de qué tanto más dar tratamiento. Yo pienso que mucho de la pauta sí sería el paciente, de que él nos diga qué tanto estos eventos o qué tanto está su memoria, su atención, que también podemos objetivizar con pruebas neuropsicológicas, ¿no? Si yo voy viendo que en el paciente ha habido cambios en sus pruebas neuropsicológicas, pudiera implicar que esta actividad eléctrica sí está representando algo que está afectando la parte cognitiva en mi paciente y que debería ser más incisivo en el tratamiento. Pero probablemente si mi paciente tiene un electro fragmentado, con actividad atípica, ahí probablemente no insistiría. De hecho, lo que nosotros aprendimos de esa tesis es casi cuando tú persiste la punta onda, tiende a veces a ser hasta un paciente de difícil manejo, en donde le digo, a veces un fármaco no es suficiente, a veces en estos pacientes tenemos que hacer combinación de fármacos, porque a veces persiste la crisis clínica, no solamente esta parte eléctrica, ¿no? Digo, probablemente si esté fragmentado yo ya no insistiría en mis esfuerzos terapéuticos. Si está generalizado, probablemente sí buscaría romper la punta onda, mejorar el electro y también evaluaría al paciente y ver si esto sí está afectando su vida diaria o su actividad, sea estudiante, trabaje, sea ama de casa, porque las amas de casa les digo es trabajo no remunerado. Entonces, también tienen que hacer muchas actividades. Ahí probablemente consideraría si ser más, si incrementar la dosis. A lo mejor no lo voy a llevar a un electro normal, que pudiera ser lo esperado, pero sí daría dosis más alta. Pero el electro, gracias a este estudio, me hizo, y que otros autores lo han replicado en muchos sitios a nivel mundial, donde algunos sí han encontrado que sí es importante como esta actividad fragmentada, si puedes llevar a prueba pronóstico. Aparte ha habido como resultados no concordantes. Pero yo en general, todos los pacientes que veo, cuando veo que no se rompe la punta onda, sí busco romperla, sí busco que haya este efecto terapéutico porque sí puede estar teniendo implicaciones más allá de las crisis. Doctora, gracias. Bueno, ya me gusta que me respondan eso porque ya otra vez vuelvo a pensar cada vez que tengo los pacientes. Quiero que nos cuente un poquito, la doctora Pilar Fierro está muy callada, que normalmente hace más preguntas que yo, pero voy a preguntarle dos cosas importantes. Uno es que nos diga, por ejemplo, ¿cuál cree usted que es en estas epilepsias genéticas generalizadas, estos tipos idiopáticos, pues es muy común que digamos, sí, las crisis se pueden precipitar más fácilmente que en otro tipo de epilepsias por factores provocadores. ¿Cuál ha sido ese factor que deberíamos motivar a los pacientes
a que se controle, porque usted dice, definitivamente en este tipo de epilepsias, esto sí o sí, en el 90%, 100%, o este tipo de precipitantes, claramente, así estén tomando medicamento, son detonantes de crisis. Sí, muy de acuerdo, Betty. Yo creo que también muy importante para su audiencia comentarles estas epilepsias genéticas, el tipo de crisis que puede tener el paciente son ausencias, que se llaman ausencias típicas, que es este arresto del comportamiento, ¿no? Donde se queda fijo, pero a veces, y que duran segundos, pero a veces la ausencia puede tener un componente de parpadeo, de chupeteo, motor, de caída de cabeza, ¿no? Si está en la mañana y se le cae el plato, o tenemos pacientes que siempre está dormida, cansada en la escuela, pero pues es que así cabeceaba, pero era ya parte de la ausencia que puede tener este componente tónico y atónico, que son rápidas, breves, que inician rápido, terminan rápido, el paciente puede no darse cuenta, a veces son invisibles al ojo humano. Y pueden sucederse varias en el día, que pueden iniciar desde la niñez, la adolescencia y más raro en la edad adulta, pero que la ausencia puede estar a cualquier edad. Mioclonías, todos cuando nos vamos a quedar dormidos, podemos tener unos brincos, estos son normales, se llaman mioclonías del sueño. Pero Los que estos ve son el uno en los paciente. estudiantes cuando dicta clase. Sí, todos tus estudiantes que están de acuerdo, esas es mioclonías. Pero esas son de sueño, son hipnagógicas, son normales. Estas son completamente alerta, que el paciente puede tirar las cosas, se puede caer el paciente, o puede ser en la mañana, tiene que ser en la mañana, me estoy maquillando, estoy escribiendo, y a cada rato se me caen las cosas, se me caen los platos, se me cae la comida, torpeza, a veces se puede clasificar. Acuérdense, epilepsias, pues porque hay una descarga. Y las generalizadas, que antes, como les decía, se llamaba gran mal, donde el verdadero gran mal que describió Gastot son mioclonías, pueden empezar las mioclonías, tónico y ya luego un fenómeno clónico. Estas pueden estar solo ausencias, solo mioclonías, solo generalizadas o hay pacientes que tienen toda la combinación de crisis. Estas epilepsias justamente es cuando le explicamos al paciente, bueno, tú tienes una epilepsia genética y dicen, nadie en mi familia. Sí, pero tener ausencias típicas son genéticas, es 100%, ¿no? Aunque no encontremos aún con las técnicas actuales un gen. Estas epilepsias son mucho más susceptibles a nuestro estilo de vida. Y como tú decías, decirle al paciente, el desvelo, como estas tienden a tener un patrón al despertar, el desvelo es algo que no nos ayuda en nada, siempre hay que mantener una buena higiene de sueño y bueno, también con la pandemia nos ayudó ni esta luz artificial. La higiene de sueño es donde yo he visto más recaídas, que es algo que podemos prevenir. Desde el dormir bien, el comer bien, también es algo que podemos hacer, el no usar sustancias. El limitar el uso de alcohol, la verdad yo soy permisiva, tampoco les digo que lleguen a la embriaguez porque ahí ya hay toxicidad neuronal, pero algunas guías, por ejemplo, en Europa es cultural, de pronto tomar alguna copa de vino, entonces siempre, si el paciente, yo le digo a mi paciente, si tú estás mareado por el alcohol, eso ya es toxicidad. Y realmente sabemos que en general el uso de alcohol no es bueno para nuestro cerebro. Pero el uso de alcohol, drogas, eso es algo que el paciente puede modificar en su estilo de vida. Comer bien, dormir bien, no usar sustancias. ¿Qué no puedes modificar en las mujeres? La regla. Las mujeres pues tenemos una regla con una vez al mes, con más o menos días. Pero sí hemos visto que las mujeres justamente o alrededor de la regla o cuando van a ovular o pasando la ovulación si no hay fase lútea, que eso se conoce como epilepsia catameneal. Y entonces tenemos que estar muy alertas porque a veces hay estrategias de subir tu dosis de medicamento o dar medicamentos, porque la catamenia, la regla sí es un factor que puede incrementar las crisis y eso la mujer pues no lo puede modificar. La edad, con la edad se ha visto que estas epilepsias podemos tener un mejor control también, incluso las mioclonías son menos intensas con la edad. Y bueno, eso también no vamos a esperarnos hasta ser más grandes para estar mejor. Infecciones, hemos visto también pacientes que de pronto cuando estoy enfermo me dicen, oye, es que me puedo tratar o puedo tomar tratamiento porque tengo una infección, pero las medicinas o los medicamentos anticrisis o fármacos antiepilépticos, digo, trátate la infección porque tener infecciones, fiebre también nos puede hacer más vulnerables a tener descontrol de crisis. E igual, este factor no lo puede controlar el paciente. En cuanto a alimentación,
pues tratar de llevar una buena alimentación. Si algunos alimentos pueden disminuir la absorción de los fármacos anticrisis, entonces también platicar con tu médico. Puedo tomar, hay fármacos que puedes tomar con alimento y lo único que sucede es que se retrasa su absorción, pero se absorbe la misma cantidad. Y hay fármacos que si tomas con alimentos baja la concentración del fármaco. Entonces es muy importante siempre platicar con su médico como todos estos factores, pero sí en este tipo de epilepsias es donde insistimos mucho en el estilo de vida. Hace mucho también un neurólogo me decía, tú al paciente con epilepsia cuando está bien le decimos es tu vida normal. Y acuérdense, la vida normal no es no dormir, no es embriagarme, no es tomar drogas, no es hacer, de hoy decidí hacer ejercicio y subir la montaña, pues entonces me voy a asfixiar, ¿no? Entonces la vida normal es todo esto que nosotros tenemos que hacer con moderación. Y claro que alguien con epilepsia cuando estás controlado, y aún a veces cuando tenemos ciertos detalles de no control, podemos y debemos hacer una vida normal. Pero pues hay la vida normal, también hay que considerar que hay cosas que hay riesgo para cualquier, aventarnos de un paracaídas es riesgo, tengas epilepsia o no tengas epilepsia, ¿no? Eso siempre va a haber riesgos. Así Doctora es. Pilar, La sé doctora que me ha dicho que ha estado muy callada, pero aclaro, es que yo tengo preguntas y la doctora me las va contestando si yo preguntarle, entonces me deja sin preguntas, pero sí. hay un tema que a mí me encanta y es estas diferencias del cerebro femenino y masculino. Y en esto que usted hablaba de estos factores no modificables, y yo en mi consulta tengo muchas pacientes con epilepsia que hay dos cosas importantes. Una es que la epilepsia aparece cuando aparece la menarquia y dos, esas epilepsias que evidentemente tienen un componente catamenial que es bien marcado. Entonces quisiera que nos explicara un poquito para entender qué pasa con con el cerebro en la mujer, todos estos cambios hormonales y por qué influye en la actividad epiléptica para que nos cuente a todos qué es lo que pasa y poderle explicar a estas mujeres por qué pasa esto. Claro, en nosotros es muy evidente justamente pues porque arreglamos, nos embarazamos, tenemos la menopausia. Definitivamente creo que también en los hombres hay ciclos, hay estos cambios que sí a veces vemos, por ejemplo, epilepsia mioclónica juvenil, que se llama así porque inicia justamente en la adolescencia, por eso se llama juvenil, y que también vemos estos ciclos en los hombres, pero que es más difícil establecer que en la mujer. Las razones que nosotros damos médicas o fisiológicas es los estrógenos tienden a ser proepilépticos, estos tienden a ser activadores de las descargas a nivel cerebral, mientras que los progestágenos tienden a ser antiepilépticos o anticrisis, tienden a ser inhibidores de esta actividad eléctrica cerebral. Justamente también nosotros contamos con un neurotransmisor que se llama GABA, el ácido gamma aminobutírico, que durante la etapa fetal es excitatorio, esto genera actividad eléctrica y genera estimulación. Y ya cuando llegamos nosotros a los 20 años, ya casi hay este completo cambio de que el GABA ya es más inhibidor y no es tan excitatorio. Que eso también hace que algunas epilepsias antes de los 20 años les digamos tempranas y tardías, no porque estés joven o porque estés grande, sino porque hay este cambio completamente de GABA. De hecho, estas epilepsias, si nosotros les damos a los pacientes medicamentos con GABA, pueden empeorarse o agravarse, porque puede ser que no haya este cambio completo a un GABA inhibitorio, sigue siendo excitatorio, tú le das medicamentos que incrementan el GABA y los pacientes se agravan, empeoran las ausencias, las crisis mioclónicas y a veces o no las crisis generalizadas. En el caso de la mujer, esto lo describieron los doctores Herzog y Herzog. Justamente lo que sucede es eso. Cuando nosotros vamos a arreglar, hay un pico de estrógeno, que eso puede llevar a más crisis unos días antes, durante o después de la regla. Cuando nosotros ovulamos, viene el otro pico de estrógeno y entonces puede ser a mitad de ciclo, puede ser que no siempre me dan crisis cuando en la regla, sino a mitad de ciclo. Muchas de las mujeres con epilepsia pueden tener ciclos donde no hay ovulación o en ovulatorios. Algunas veces por los medicamentos, algunas veces por la epilepsia. La epilepsia también nos da más probabilidad de tener problemas de fertilidad, porque pueden no ser
estos ciclos pueden ser sin óvulo. Si no hay un óvulo que se haya formado, no hay la producción del folículo, no hay la producción de progesterona, por lo tanto hay algo que se conoce como falla del cuerpo lúteo. Y justamente estas mujeres pasa la ovulación, llega esta fase lútea, no hay suficiente progesterona y en esa etapa, que es lo más raro, pudiera también haber crisis. Y eso lo conocemos como catamenial. Siempre digo también, Pilar, por tu pregunta, en epilepsia, los dos estados anticrisis ideales son el sueño, cuando nosotros dormimos y tenemos un buen sueño y es reparador. Normalmente el sueño, sobre todo profundo, es anticrisis o antiepiléptico. Y el embarazo también, que es un estado de alta elevación de progesterona, pues es anticrisis. Pero digo, no podemos tener a todas la bella durmiente o embarazada porque no tendrían vida. Y se ha intentado simular estos estados, claro, igualmente el doctor Herzog y la doctora Herzog, decir, bueno, si les damos progesterona a las mujeres, ¿no? ¿Qué tal que les damos progesterona, simulamos un estado de embarazo y entonces no hay crisis? Y lamentablemente no es el mismo resultado que tus propias hormonas, que tus propios progestágenos, aún dándoles hormona, no se ha visto que en estos patrones, obviamente sí hay algunos pacientes que sí responden, pero no es como lo que esperaríamos, ¿no? De que les damos progestágenos y entonces ya no tenemos crisis. Obviamente también cuidar, acuérdense, el uso de hormonas, si bien no está 100% vinculado a cáncer, pues también si tenemos historia familiar de cáncer, también tenemos que vigilar esta parte mamas, endometrio en la mujer cuando suplementamos o cuando damos una terapia hormonal. Y es justamente este patrón catamenial. Y también aprovechar un poco esta pregunta para quitar este mito de que estas son las epilepsias que antes la gente decía, cásate y se te quita. Y el mito era alrededor de la vida sexual, porque como les decía, algunas de estas justo a los 20 años, que era la edad casadera, déjenme les cuento, hace muchos años, ustedes ya están más jóvenes, pero cuando yo era chiquita, pues uno se casaba a los veintantos, así, si no, ya estabas quedado. Y también el mito es no solamente el casarse, sino el casarse y tener vida sexual. Entonces decían, bueno, es que en cuanto tuvo vida sexual, porque antes la vida sexual era cuando te casabas, discúlpenme. Entonces, el tener vida sexual era lo que la gente atribuía como este control de crisis, pero es un mito. Realmente es porque a esa edad, que era la edad casadera, pues muchos de estos cambios GABAérgicos o a lo mejor de estos cambios hormonales hacían que la epilepsia realmente se quitara o remitiera. Ahora la gente no te casas, puedes tener vida sexual a cualquier edad y algunas epilepsias aún así sí pueden remitir alrededor de esta edad, sobre todo este tipo de epilepsias y habitualmente que es que tienen un solo tipo de crisis, solo ausencia o solo generalizadas, porque tener solo mioclonias es como muy poco frecuente. Habitualmente cuando identificamos las mioclonias es porque ya hubo a lo mejor una crisis generalizada o alguna crisis de ausencia, pero todo esto componente hormonal es importante hacérselo ver a la mujer con epilepsia para pues justamente si hay un patrón que lleve su calendario tanto de cada cuánto está arreglando, su calendario de crisis. No todas las mujeres tienen epilepsia catamenial, hay algunas que estamos, no te den tu regla, no te den y no, o sea, no todos tienen este patrón asociado a cambios hormonales. Igual, les digo, el embarazo es un estado progestacional pero bueno, también un tercio de las mujeres está bien, otro tercio se mantiene también estable, pero un tercio el embarazo también puede haber incremento de crisis y la menopausia igual. Normalmente en la menopausia las crisis mejoran, pero tampoco es como una regla, ¿no? Pero sí es muy interesante la salud femenina y toda esta parte, mujer y epilepsia, pues es otro tema. Y a veces también hemos descuidado, yo siento, a los hombres, también los hemos un poquito dejado aparte en estos temas, tanto reproductivos como de vida sexual. También es un tema que eventualmente tenemos que retomar todos los epileptólogos, porque pues también los hombres pueden tener disfunción sexual asociada a los medicamentos y otros temas que también es relevante para el hombre con epilepsia. Eso iba a Doctora, preguntar, doctora, precisamente, y es, hablamos de la mujer y esa falla del cuerpo lúteo que puede pasar por, bien sea por los medicamentos o por la epilepsia. Y quería preguntarle también, precisamente para darle también voz a los hombres, porque a veces se nos quejan un poquito, y es si también
digamos, la cantidad de espermatozoides o la calidad del espermatozoide puede disminuir. Sabemos que por los medicamentos algunos sí, pero per se por la epilepsia eso también puede pasar. ¿Está estudiado, documentado? Fíjate que desconozco si per se por la epilepsia. En el caso de la mujer, sí hemos hecho encuestas y sí se ha descrito este problema de fertilidad incluso antes de recibir una terapia anticrisis. De hecho, un factor de riesgo en un estudio de corte, estos estudios que empiezas a seguir pacientes toda la vida y ves quién desarrolla epilepsia que se hizo en personas religiosas, que se hizo en monjas, se vio que tener una regla anormal era un factor de riesgo. Y aquí lo que yo me lo explico es, sí, claro, o sea, si tienes algo cerebral, el cerebro controla también tus ciclos, ¿no? Entonces, casi siempre cuando ustedes interrogan a sus pacientes con epilepsia, no diría 100%, pero una alta cantidad de mujeres con epilepsia tienen irregularidades menstruales. O sea, ya desde que estoy interrogando al paciente, ¿cómo es tu ciclo? ¿Eres regular, irregular, irregular? Y eso de fertilidad se ha visto incluso antes de la terapia. En el hombre no estoy cierta si incluso antes de la terapia puede haber alteraciones en los espermas, pero definitivamente cuando están con algunas terapias anticrisis, sí, puede haber disminución en la cantidad de esperma, alteraciones en la forma de los espermas, incluso disminución en el volumen testicular cuando empezamos algunas terapias. Que obviamente esto se tiene que decir a los pacientes porque hemos tenido pacientes que han llegado a fertilización in vitro porque el médico de la reproducción nunca le preguntó si tomaba una anticrisis o si se podía hacer algún cambio en la terapia anticrisis. Yo pensando al revés, ¿no? Pensando que cuando eres biólogo de la reproducción, pues tendrías que interrogar todo lo que toma hombre y mujer, sobre todo si encuentras anormalidades espermáticas, pero sí he tenido pacientes donde no se les pregunta o donde no se le da la importancia a la anticrisis, en donde no se ve que a lo mejor haciendo un cambio de terapia, obviamente buscando el control del paciente, eso puede llevar a un embarazo exitoso, ¿no? Y en las mujeres también, algunos fármacos pueden dar ciclos anovulatorios y en donde la mujer puede tener por el fármaco dificultad para embarazo. Pero sí es muy importante, siempre cuando hablamos de fertilidad, siempre ver si la mujer toma el medicamento o el hombre. Y te digo también sobre la parte sexual, no sé si también tienen disfunción o no sexual, porque tanto en la mujer como en el hombre puede haber problemas de disfunción sexual o de líbido y puede estar relacionada con los fármacos. Entonces, siempre es algo importante y que a veces, bueno, el paciente no lo dice como que tus problemas son las crisis o tus problemas son otros, pero de vez en cuando sí, y nosotros sobre todo cuando hay ya esta confianza y este ambiente de confianza con el paciente, pues también interrogar, o a veces a la pareja, a veces llega conmigo la pareja acompañando al paciente o a la paciente. Entonces también podemos interrogar a la pareja si hay algún problema de este tipo y que pudiera estar en asociación con el uso de fármacos. Y aparte de cualquier edad, ¿eh? Acuérdense, a veces decimos no porque ya está grande o no porque está muy chiquito, pero pues la vida sexual es a cualquier edad, ¿no? Doctora, tengo dos preguntas. Me voy a poner una pregunta muy frecuente que nos hacen los pacientes y que yo creo que es compleja de responder es sobre la posibilidad de que si yo como mujer y pongamos también a los hombres, digamos que tengo una epilepsia mioclónica juvenil, no sé de qué tipo de herencia poligénica, de Ujú. no, no sé si eso tenga que ver, pero siempre nos preguntan, bueno, ¿cuál es el riesgo más o menos que yo voy a tener de que mi hijo o mi hija tenga esta epilepsia? Y pongámoslo en los dos escenarios, tanto si yo soy la mamá, que sabemos que hay un porcentaje que puede ser mayor, o si es el papá, ahora que estamos diciendo como, bueno, es que los hombres también. Esa es una pregunta y le voy a hacer de una de la otra, que es lo que más también a veces nos dicen los pacientes y es... Siempre nos dicen, bueno, esto se me va a curar, esto se me va a quitar. Yo la última revisión que hice para una charla de estas epilepsias, literal decían, ¿sabe qué? Eso no se va a curar. Así sea que esté con un solo fármaco, al final de tu vida puede que no, que usted nos explique eso. Pero también es fuerte, ¿no? Es fuerte porque uno siempre ha dicho que estas epilepsias mal llamadas o no, no mal llamadas, pero han dicho como, no, muy benignas, ellas Benignas. son benignas, tranquilo. Inclusive en la práctica médica uno ve que las personas siguen como bajándole los medicamentos y como una idea como, no, no te preocupes, vamos a bajar los medicamentos en 2 años, en 5 años, para ver qué pasa. Entonces, creo que estos son unos mitos o de pronto algo que no sabemos manejar muy bien, inclusive en instancias
de neurólogos, de epileptólogos, que todavía nos generan dudas. Entonces, por favor, aclárenos las que sería importante. Claro, en esta parte de herencia justamente la llamamos riesgo. Como les decía, la herencia específicamente en estas epilepsias, pues sí hay herencia mendeliana, dominante, recesiva, pero es multifactorial. Si nosotros vamos a hacernos un estudio genético molecular, ya nos toman sangre, saliva, la probabilidad de que tengamos una mutación es del 10 al 12%. No porque no nos hagan bien el estudio, sino porque en el mundo no está escrito, o les digo que hay muchos otros genes probablemente implicados y el ambiente. Pero bueno, si logro hacerme el estudio genético, ahí ya el genetista puede decir esto es dominante, recesivo y darme un riesgo. Como en la mayoría de los pacientes, en el 90%, lo que damos es un riesgo estimado, que se hace en base a estudios, ¿no? De pronto estudian muchas familias, hay genetistas y epileptólogos que se dedican a esto. A ver, de todas estas familias, ¿cuántos los hijos tuvieron, los nietos, los primos, los tíos, o cuántos tuvieron epilepsia? Nosotros en base a esto, el riesgo estimado es 7%. ¿Qué significa ese 7% cuando se lo explicas a un paciente? Lo que les decimos a los pacientes es, bueno, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Podemos tener una crisis en la vida, ese es el 10%, ¿no? O sea, de 100 personas, pues 10 pueden tener una crisis en la vida por cualquier razón provocada, eso no es epilepsia. Tenemos 100 personas, el 1 al 3% puede tener epilepsia, o sea, de 100 personas, 1 a 3 van a tener epilepsia de la que ustedes quieran, ¿no? Genética, estructural, de causa desconocida, metabólica, infecciosa, inmunológica. Estas epilepsias el riesgo es 7%. Si es un riesgo mayor, o sea, de 100 personas, la probabilidad serían 7 que tuvieran, si yo tengo epilepsia hemoclónica juvenil, que mi hijo la tuviera, que mis nietos. Conforme se va alejando, digamos, conforme nos vamos del paciente, pues sus hijos, sus nietos, sus bisnietos ya hay menos riesgo, ¿no? Sus primos hay menos riesgo. O sea, conforme vamos yendo a familiares de segundo y tercer grado, también el riesgo disminuye. Pero digamos que tu riesgo, si llega el paciente, yo tengo epilepsia crónica juvenil, epilepsia de ausencia, esganezada, una epilepsia idiopática, y quiero tener hijos, su riesgo estimado es 7%, que sí es más de la población general, pero aún así la probabilidad de que sus hijos no tengan epilepsia es como 93%. Y nosotros siempre debemos fomentar en ellos, si alguien quiere tener hijos, que los tenga. Incluso en otras enfermedades cuyos riesgos son hasta el 50% de herencia, pues se da el consejo genético, que es justamente esto, explicarles si tienes un riesgo, si es mayor que el de la población, pero aún así es un riesgo muy, muy bajo, donde tienes una alta probabilidad de que tu bebé no tenga crisis. Entonces, en estas epilepsias realmente el riesgo, yo se los explico hacia mis pacientes. Si hay pacientes que quisieran riesgo cero, que eso ni siquiera no teniendo que ser de nuevo, y ahí ya es la decisión de cada persona, de cada mujer, de cada pareja, porque pues hay diferentes parejas, ¿no? También, que lo pueden tomar. Entonces, eso es lo que nosotros sabemos en base a estudios. Yo veo la mutación, pues ya también, a mí siempre me gusta enviarlos con el genetista, pero a veces no todos pueden acceder a la consulta genética, y por eso yo he aprendido esta parte de riesgos para también explicarles. Y en cuanto a la remisión, porque a veces en epilepsia preferimos hablar de remisión que de curación, porque evidentemente si yo ya tuve crisis o ya tuve epilepsia, pues mi riesgo siempre es mayor. Ya este de 10% o 3%, pues ya es un riesgo mayor. Vivir muy bien después de una terapia de cáncer, pero pues nunca curas. Entonces, confiarte. Y en epilepsia igual. En epilepsia también remitimos, también tenemos que seguir en vigilancia, también no debemos confiarnos. Estas epilepsias se controlan muy bien con fármacos anticrisis. Muchas veces con un solo fármaco los pacientes tienen y aseguran libertad de crisis. Pero sabemos que tienen un alto riesgo de que regresen. Esta guía que te dice sus 3 a 5 años suspendes tratamiento, pues en estas epilepsias no se cumple. Lo que yo les explico a los pacientes es que el tratamiento es indefinido. Esto me lo enseñó la doctora Mitzel Pérez, que era una de mis fellows también. Indefinido suena mejor que de por vida, pero en realidad sí, hasta hoy en día. Justamente hoy le explicábamos a un paciente que ya había suspendido el tratamiento
Y le digo, es que el problema es que tu probabilidad de que regreses es 90% y no vamos a saber cuándo, cómo y dónde. La epilepsia a veces, y yo he leído, no representa en tu vida quizás ni 24 horas. Pero el problema de la epilepsia es que no sabemos si te va a dar cruzando la calle, subiéndote al coche, si te va a dar cocinando, si te va a llevar a un accidente, si te va a llevar a otros riesgos. Por eso te damos tratamiento. Entonces, estas epilepsias, incluso los pacientes llegan contigo a la consulta de, ya me la quité, doctora, la medicina, ya estoy bien. Pero les digo, pero te firmo que antes del año vas a tener una recaída. Y de las peores crisis en la vida es la primera. Y cuando suspendo la terapia anticrisis, cuando suspendo el medicamento, les digo, esa es la peor crisis, la que te habla la familia de que duró mucho, estuvo morado, se mordió, terminamos en el hospital o le dieron dos seguidas, que eso nunca pasa. Entonces, siempre hacer conciencia tanto en los médicos como en los pacientes que solo el 10% de los pacientes con estas epilepsias remiten. Y lo que les explico es, hoy en día no hay ningún marcador genético, molecular, ambiental, o que porque tengo el cabello chinito, o porque tengo los ojitos rasgados, o que porque empecé así, esto me dice que yo soy del 10% que se le va a quitar. Entonces, mientras no exista un marcador clínico, ¿no? De que porque empecé a tal edad, que porque empecé con mioclonías, mientras no exista un marcador clínico o genético, la recomendación es que el tratamiento es indefinido. No sé, más adelante la ciencia ha avanzado mucho. Si encontramos un marcador clínico, genético que nos permite saber este 10% de pacientes que alguien le dijo que lo quitara, que él lo quitó, que uno se lo quitó, que ya está sin medicamento y que logra remisión. Y también que esa audiencia sepa, remisión en epilepsia es mínimo 10 años sin crisis y 5 de ellos sin medicamento, ¿no? Entonces, cuando alguien piensa, ya estoy bien, ya llevo 6 meses, ya no me lo tomé, ya me curé, eso no es remisión. Tenemos una alta probabilidad de que las crisis regresen. Y lo que les digo a mis pacientes, no me hagas decir, te lo dije, te lo dije, te lo dije, porque pues esto puede llevar a accidentes. Y en algunos casos a secuelas importantes, ¿no? También hay pacientes que quedan con secuelas importantes por esta crisis que nos dio, que me caí, me golpeé, me caí en unas escaleras, acabé fracturado, o sea, a veces sí es una historia, o acabé ahogado y ya no lo conté, ¿no? Ya no lo conté porque pues yo dije, ya estoy bien, ya me curé, decidí ir a nadar en el mar y pues ya no salí porque ya nadie me sacó, ¿no? Entonces sí hay historias detrás de esto que sí son muy impactantes, pero hoy en día no hay ningún marcador y estas epilepsias normalmente son indefinidas, ¿no? Hasta hoy, les digo, siempre hay una esperanza de que quizás podamos encontrar marcadores de remisión. ¿Y por qué no? El esfuerzo de vida de mi maestro, el doctor Delgado Escueta, fue no solamente encontrar los genes, sino también las curas. Y bueno, sabemos que en otras enfermedades, nuevamente repito, en cáncer, hay terapia génica que ya logra la remisión o casi diríamos la cura de algunos tipos de cáncer. Entonces, en neurología ya también estamos viendo estas innovaciones genéticas, obviamente costosas, pero en miopatías, por ejemplo, en donde tú les das ya terapia génica y los pacientes pues se curan, ¿no? Entonces, no veo por qué también en un futuro no muy lejano estos pacientes a lo mejor los vamos a tratar o manejar con terapia génica, ¿no? Que ya el futuro está aquí. Si, si a usted hoy le dieran un diagnóstico de una epilepsia mioclónica juvenil o alguien muy cercano a usted, o de ausencias juveniles o de generalizada del despertar, pues como le decíamos, o a un niño, ¿cuáles serían los mejores consejos que usted como epileptóloga le daría a sus pacientes? Claro, pues fíjate que es como normalmente, ¿no? Como, y me gusta que lo plantees como alguien cercano, porque creo que a veces cuando tenemos ciertas experiencias de vida, ya a veces los pacientes son los que nos dejan estas enseñanzas, ¿no? O sea, a veces cuando tú dices, ay, esto ya lo vi bien cerquita, pues ya te puedes poner un poco del otro lado. A veces es difícil, como les digo, mis pacientes me dicen, es que entiéndeme, ¿tú qué harías? Y le digo, híjole, es que
de verdad, la epilepsia la estudio y la aprendo, pero nunca he estado en esos zapatos, ¿no? O sea, puedo darte lo mejor que yo pueda. Y le digo, y a lo mejor estando en esos zapatos, yo siempre digo, aquí en la Ciudad de México siempre tiembla. Y yo digo, realmente a mí los sismos no me generan tanta ansiedad, ¿no? Pero yo no sé si un día un sismo me estresó demasiado y me tiro por la ventana, ¿no? Cuando yo siempre digo que en los sismos soy la más ecuánime, ¿no? Pero esto es algo que es un sismo en tu vida, ¿no? Entonces, yo puedo decir, los sismos para mí, yo estoy tranquila, nunca me estreso, nunca pasa nada. Lo que es la realidad, siempre actúo así. Pero de pronto, no sé, si empiezo a ver que se desmorona toda el techo, probablemente mis decisiones no sean las mismas que diga. Yo les diría que la epilepsia tiene la buena noticia, que igual en el 60-70% de los casos, con una o dos fármacos anticrisis vamos a estar libre de crisis, que eso siempre es una buena noticia. Claro, la mala noticia es que un tercio siguen con crisis, se llaman epilepsias farmacoresistentes. Pero uno siempre es bueno, es decir, esto es controlable. Tú eres normal, tú eres normal. Lo único que tienes es esta condición de salud y que te tenemos que dar un tratamiento y que va a ser probablemente indefinido, ¿no? No les decimos de por vida, pero que ahorita lo vamos a empezar y que va a ser indefinido. Que necesito que te lo tomes. Porque la peor crisis es cuando tú te lo empiezas a tomar y luego te lo dejas de tomar. Eso es algo que vemos ya por la experiencia, ¿no? Como esto que les digo, ¿no? O sea, le empiezas la terapia al adolescente, que normalmente estamos en esa edad, que somos más vulnerables, que nos creemos lo más, y de pronto que me digan que estoy enfermo, y yo me siento bien, y todo sale bien en mis estudios, porque a veces la imagen es normal, el electro es normal, y yo no me doy cuenta, y todo el mundo está mal, menos yo, lo dejo de tomar y me viene la peor crisis. Paradójicamente, a veces el espacio entre una crisis y otra puede ser mucho, de que me dio y lo me dijeron era una primera crisis, a que repita porque a las mioclonías no les da importancia. Entonces les insisto, te va a empezar una terapia, no la suspendas, porque te va a dar la peor crisis de tu vida, ¿no? También insistir, y esto lo decía mi maestro, 50% de la población del mundo tomamos medicina para algo, porque a veces se sienten muy solos, ¿no? Decir, ¿por qué yo tomo medicina y los demás? No, no estás solos. La mitad del mundo también toma pastillas. Y qué bueno que hay medicinas y que hay médicos. Entonces, como esta parte de insistir en la adherencia terapéutica en el adolescente, decirles también a ellos que me permitan y que me den este voto de confianza de que si llevamos un tiempo suficiente de estabilidad, pues eso también nos va a hablar eléctricamente, clínicamente, de qué es la terapia adecuada y que te vas a mantener, de si tienes efectos importantes por el medicamento y que también decía mi maestro, si el medicamento te hace miserable, pues también podemos hacer cambios, ¿no? Hay veces que los pacientes son muy sensibles a los efectos de cualquier fármaco, sea tradicional o nuevo. También si el fármaco te está dando demasiados problemas, también podemos hacer cambios o ajustes, aunque te estés o te mantengas libre de crisis. A las mujeres, pues siempre y a los hombres, ácido fólico, el consejo a las niñas, pero también a los niños de si se van a embarazar, que lo planeen. A veces eso es desde las primeras citas, porque a veces ya la mujer te llega embarazada y le dices, no es malo, pero bueno, siempre es mejor como planear el embarazo. La epilepsia mucho es el estigma y lo que le rodea, a veces más de lo que es la condición, ¿no? Entonces, tratar de ayudarles a romper estas barreras de estigma y si es necesario, acudir a un especialista, psicólogo, psiquiatra, neuropsiquiatra, porque la misma enfermedad también afecta a nuestra salud mental. O sea, el estar enfermos, pues ya nos puede generar un duelo, pero si este se prolonga y que puede ser a veces el resultado de la misma enfermedad, pues también acudir a especialistas que te puedan ayudar, pero al final es una condición como cualquier otra, tiene tratamiento como cualquier otra, con gran posibilidad de remisión y como les digo, de que tú hagas una vida normal, pero la vida normal pues no es también hacer lo que tú quieras, es siempre cuidarte. Y algo quizás también para mis colegas, saquen a los papás de la recámara. Nosotros, eso cada vez yo lo veo más en medicina de transición. Yo manejo adolescentes y adultos, no manejo niños. Y entiendo a los papás de que estoy preocupado porque mi hija tiene crisis y pues quiero dormir con él y estar con él. Pero si logramos generar esta confianza entre todos, con el paciente, la familia,
A veces no el adolescente, a veces ya pueden ser adultos y siempre tienen como el cuidador, como alguien que está ahí. Entonces, en estas epilepsias, sobre todo si estás bien controlado, sacar papás de la recámara, porque también la relación de la pareja muchas veces se pierde por estas enfermedades, ¿no? Entonces, entiendo la preocupación, entiendo que la crisis es algo muy impactante, que el sueño y entiendo esta condición de que puede haber problemas si hay crisis en el sueño, pero en la medida de lo posible lograr este trabajo en conjunto con el paciente que le permita a él que la familia se salga de la recámara y que lo deje dormir bien. A veces todos tenemos que dar una recámara porque no hay otro espacio, eso está bien, pero que sea voluntariamente o porque el ambiente nos es necesario todos convivir en una habitación, pero si no fuera necesario, creo que es algo que yo hago muy tempranamente, intentar sacar papás y mamás de la recámara de mi paciente. Perfecto. Doctor, hablando de todos estos temas, a nosotros nos parece muy importante toda la parte de salud mental y como todos los desafíos que tienen las personas con epilepsia en la parte social, en su parte laboral. Y quisiera preguntarle cómo deberíamos hablar de la epilepsia en los entornos escolares y en los entornos laborales para evitar esa discriminación. Hay unas iniciativas del Día Púrpura, de la conmemoración del Día de la Epilepsia, pero vemos que desafortunadamente esto, pues aunque contribuye, pero realmente los desafíos que tienen en este sentido nuestros pacientes, los cuidadores, los papás, y más en esta edad, ¿no? Que aparece muchas veces en la edad escolar. Entonces, quisiera saber cómo qué estrategias nos propone usted desde la parte social para poder tener estos diálogos en los colegios y en los trabajos para que esto no pase. Esa es la primera y ahora tengo otra. Que me ha tocado los dos escenarios. Me ha tocado escenarios de gran inclusión en escuelas donde hay gran interés y donde me han ofrecido ir a hablar con los maestros y en donde lo he hecho con mucho gusto de hablarles, de explicarles qué es la enfermedad, qué hacer en caso de crisis, de dejarles mi contacto. He tenido experiencias de verdad de gran inclusión escolar, laboral, porque la epilepsia es frecuente, entonces de pronto me dicen, es que mi jefe, alguien que conoce tiene epilepsia o un familiar y entonces ha habido gran inclusión, pero también me ha tocado otro de, lo sacan, o sea, lo corren de la escuela, lo despiden del trabajo, también me ha tocado esos ambientes. Creo que esto que hacen ustedes con el podcast es una gran iniciativa de dar voz, como les digo, todo suma a tratar de quitar o disminuir el estigma en epilepsia. Creo que hicieran un podcast a lo mejor para instruir a maestros e instruir en el trabajo. Creo que de primeros auxilios, porque eso también podríamos todos darle este like y distribuir como esta información. Te digo, creo que en estos espacios lo que a veces yo también hago es en mis pacientes que te piden un justificante y a veces en el justificante poner en caso de crisis, no meter nada en la boca, no sujetar, no contener, ver cómo hacer una posición lateral de seguridad terminando la crisis, informar a la familia, informarme a mí como médico, llámenme para si el paciente tuvo una crisis, si requieren un traslado hospitalario o puede ser que solo llegue su familia y lo puedan llevar a casa. Obvio, siempre una primera crisis es una urgencia. Entonces creo que a través de estas iniciativas como las de muchas fundaciones y muchos médicos y muchos esfuerzos, podríamos llegar. ¿Qué quisiera yo? Siempre digo en mi país, en México nos gusta mucho el fútbol, somos una cultura muy del fútbol. Hay algo que llaman gol por el autismo y dan tratamientos, gol por la donación del riñón. Yo quisiera que hubiera un gol de la epilepsia y entonces se hablara de la enfermedad y de lo que hay que hacer o no en una crisis. Pero creo que todas las voces poco a poco se van escuchando. La epilepsia lamentablemente no genera empatía porque a veces sí puede ser una condición muy impactante. Otras enfermedades sí generan empatía, un poco lo que me decía Betty al inicio, ¿no? Tuve un paciente con VIH que tenía epilepsia clónica. Y él llega un día con un descontrol de crisis, en ese momento no sabíamos que él era portador de VIH
Y le decía yo, es que es muy raro que te descontrolaste, porque no te desvelaste, y en ese momento le dije, ¿sabes qué? Esta epilepsia, si tú has sido buen paciente, yo tengo que buscar otra causa de tu cambio de patrón de crisis. Y ya en esta entrevista me dice, bueno, es que le tengo que decir que tengo VIH. Le dije, ah, bueno, el VIH podría explicar que hayas tenido una recaída por viremia, todos vamos a hacer estudios. Sin embargo, él me decía, él estuvo hospitalizado por depresión, por la epilepsia. Y le decía cómo estaba su ánimo. Y él me decía, bueno, es que el VIH es una condición que yo supe cómo la adquiría, en cierta forma, pues no tuve los cuidados suficientes, pero la epilepsia yo no la busqué. Y entonces qué impactante, ¿no? Que el estigma aún en la propia persona era mucho mayor por la epilepsia que por el VIH, que tampoco de ninguna manera considero que debe ser estigmatizante. Pero la epilepsia siempre genera mucho mayor discriminación que otras condiciones de salud, ¿no? Se habla de Alzheimer, se habla de Parkinson, se habla de demencia, ¿no? Que incluso un presidente de los Estados Unidos no sabe si tenía demencia mientras estaba gobernando. Pero no se habla de epilepsia y es poco a poco y a través de estas iniciativas como lo vamos a lograr. Pero sí, también nuestros pacientes en edad escolar decirles, bueno, podemos mandar a lo mejor una nota o tenemos ya mucha información disponible para difundir en las escuelas. Pero si hacen un podcast, yo ya mandaría el podcast para que lo vean todos los profesores y entonces sepan cómo actuar en caso de crisis. Tendremos en cuenta esa sugerencia, nos parece súper hacer un episodio solo para explicar esto, me parece una genial idea de este podcast. De este sale otro. Ahora, va a ser una pregunta que sé que nos da para otro podcast de los 5 podcasts que nos han salido anteriormente, pero quisiera que nos diera 3 recomendaciones de nutrición y epilepsia. Eso es otro de nuestros temas favoritos, pero sí me gustaría como que fueran nuestras recomendaciones muy prácticas, muy puntuales, porque creemos que esto es un pilar fundamental de cualquier enfermedad y más hablando de salud cerebral en general. Entonces quisiera como que nos diera esos tres tips importantes para estos pacientes. Nutrición en general en epilepsia es fundamental. Siempre el buen comer, no necesariamente las dietas, pero comer bien, como les decía, comer a nuestras horas, evitar ayunos prolongados, creo que es algo muy bueno en la persona con epilepsia. Yo soy fan de la dieta cetogénica en los pacientes con epilepsia y en otras condiciones de salud, o las dietas modificadas o tipo Atkins con bajos índices glucémicos. De verdad, y es algo que ves en Netflix. En Netflix y en YouTube hay mucha información científica sobre dietas keto, sobre dietas bajas en azúcares. Evidentemente el azúcar nos da una gran felicidad. Y la combinación mejor yo veía en una serie es la dona de azúcar con grasa. Una dona de azúcar es la cosa mejor de la vida. Pero bueno, también eso genera cambios epigenéticos, inflamación. Creo que definitivamente esto que ustedes ven como salud cerebral y como medidas de prevención, comer bien, les digo, en epilepsia estas dietas también pueden ser útiles. Antes las dejábamos cuando ya no me controlo, cuando esto no me funciona, pero creo que estas dietas las podemos ofrecer en pacientes donde les digo, ya no te quiero dar más medicina para las ausencias o las mioclonías. ¿Qué te parece si hacemos un poco de cambio de estilo de vida, de dieta, de dormir bien? Y en muchos de ellos nos funciona. El ejercicio es anticrisis, ya lo sabemos. Antes les decían al paciente con epilepsia, no te muevas, no respires, no hagas nada, quédate encerrado. Pero ya sabemos que el ejercicio tiene efectos también anticrisis. Cada vez yo más, ya tengo muchos años, tengo como 20 años practicando, este año cumplo 20 años en el Instituto de Neurología practicando justamente esto. Y cada vez más me convenzo de que el estilo de vida, el comer bien, el dormir bien, el cómprate un perrito, de verdad yo nunca me veía en esas situaciones. Y antes todo era medicina, todos medicinas, pero el uso también de suplementos, el cómprate un perrito, ya salió un artículo en Neurology que estos perros que pueden a veces estar educados o no, o que pueden ser natos, hay perritos que protegen a los pacientes antes o durante o después de las crisis, que eso se ha visto que también disminuye el estrés y la ansiedad en los pacientes, por lo tanto disminuye las crisis. Entonces, este escenario que yo nunca pensé, no, cómprate un perrito, cómprate un gatito, que sé que le gustan a la doctora Betty, que fuera algo de mi prescripción, en donde eso he visto que baja la ansiedad, el comer mejor te baja la ansiedad, estas dietas bajas en índice glucémico
te mantienen bien metabólica. Obviamente no es para todos, consultas un profesional, consulta un nutriólogo, no todos tenemos que hacer dietas bajas en índices glucémicos o dietas keto. Sé que están de moda porque bajan de peso, no todo el mundo baja de peso, no todo el mundo entra en cetosis, pero definitivamente el estilo de vida. Hay una frase que usaban en el Sinvestav, en un congreso que me invitó la doctora Luisa Rocha: cuida tu cerebro. ¿Y cómo lo cuidamos? Justamente en esto, o sea, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, todo lo que los médicos no hacemos. Em, pero tratar de no pegarme en la cabeza, que parecerá algo tan obvio, ¿no? Pero tratar de evitar golpes en mi cabeza, eso lo puedo prevenir. Definitivamente hay epilepsias que no son prevenibles, y también quitar este estigma de: tú no tienes la culpa de que tengas epilepsia, no hiciste nada bueno o nada malo para tenerla, es como cualquier otra enfermedad. Que eso también ayude a los pacientes, no es que seas bueno, no es que seas malo, igual como da diabetes, como da hipertensión, como da cualquier otra condición de salud, pues esta enfermedad sí se llama epilepsia, y aunque le cambiáramos el nombre, que hay quien lo ha sugerido, pues de todo seguiría esta carga, ¿no? Pero entender que es una condición de salud, que en algunos tenemos unas causas genéticas, en otros no, pero no es algo que tú te buscaste. La enfermedad definitivamente no es algo que nos buscamos, pero sí, ya una vez que la tenemos, sí podemos hacer algunos cambios y cuidar nuestro cerebro, ¿no? Tratemos de verdad de no pegarnos, de no golpearnos. Yo sé que hay pacientes que les gusta el box, el americano, pero es así como: cuida tu cerebro. Sí, doctora, yo creo que, o sea, nos quedamos todavía cortos, pero creo que ya por cuestiones de tiempo no vamos a hacer más de las 80 preguntas que tenemos en nuestra mente. Nos faltó hablar de muchas cosas que tal vez la gente es interesada, pero que la gente conoce sobre cómo haces, cómo es el diagnóstico, los exámenes, pero eso lo podemos mirar tal vez para tratarlo en otro podcast que hablemos sobre epilepsia. No sé, Pili, si tú tienes más preguntas para la doctora. No, yo creo que nos toca hacer es otro episodio. Nos quedaron cosas en el tintero, igual fue realmente muy, creo que tuvimos de todo, muy científico, muy humano, hablamos de la parte emocional, hablamos de nutrición, hablamos de varios temas que creo yo que para nosotros como neurólogos, para los médicos que atienden estos pacientes, que son los primeros respondientes ante una crisis, enfermeras, familiares, las personas con epilepsia, creo que a todos nos sirve mucho esta información y nosotros tenemos ese deber, creo, de hacer esta difusión de información para quitar el estigma, y porque el primer paso para sanarse es conocerse. Siempre he tenido esa premisa. Y eventualmente cuando conocemos la enfermedad, cómo se comporta, eso ya nos da herramientas para poderlo llevar con una mejor calidad de vida, así tengamos que tomar tratamiento indefinidamente, pero el hecho de aceptarlo, de conocerlo, ya nos da esa tranquilidad y ese mejoramiento de nuestra calidad de vida en el día a día. De verdad, muchísimas gracias a ustedes dos por darnos de todo este conocimiento, a nuestra invitada especial, la doctora Iris, y a las personas que nos escuchan, que nos ven. Escríbanos en los comentarios qué cosas quieren saber, qué temas quieren que ahondemos en este podcast, y evidentemente no será la última vez que la tengamos aquí en estos episodios porque todavía tenemos mucho tema para hablar. Muchas gracias a ambas. Gracias a este proyecto de salud cerebral, a todos los que lo siguen, a todo el mundo denle like, sigan a las doctoras, porque esto que hacen es un gran proyecto de información científica, de la cual hace falta mucho en toda nuestra región, y muchas felicidades. Y como nos dice la liga, pues estamos juntos en esto. Doctora, muchas gracias. Mando un Gracias. abrazo muy grande.